Segunda de Timoteo 1:9. Dice: nuestro Señor nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bien, hermanos, hasta este punto hemos estado examinando lo que significa el pacto. El pacto es la forma por la cual Dios mantiene una relación con la humanidad. Dios no estaba obligado a eso, como nuestro hermano nos enseñó en la primera parte, pero en su gracia y condescendencia quiso construir una relación en forma de pacto. La semana pasada profundizamos un poco más y decíamos que ese pacto fue desarrollado en distintos pactos. Es decir, hay varios pactos y una promesa. Una promesa que fue elaborada por la Santísima Trinidad en la eternidad y que se empezó a materializar, si me permiten la expresión, después del pecado de Adán a través de los distintos pactos, con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, hasta culminar en el nuevo pacto con el Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a ahondar un poco más en esto último que estamos diciendo, para mostrar cómo el Evangelio estaba contenido en este pacto de gracia que fue desarrollado consecutivamente. Estaremos viendo la enseñanza en 2 puntos. El primer punto será unidad orgánica del pacto y el segundo punto, unidad temática. Y terminaremos con algunas conclusiones. Bien, la promesa sobre la que se sustenta el pacto de gracia, ya como dijimos, tiene un sustento, un fundamento en un acuerdo intratrinitario. El Padre elaboró ese plan en la eternidad, algo que llamamos también el plan de redención, y en ese plan Dios Hijo fue escogido para ser la cabeza federal de los escogidos, es decir, Él fue escogido por Dios para representar a los que iban a ser salvos. Usted lo puede ver en distintos textos de la Escritura. Por ejemplo, Efesios 1:3, pasaje que hemos leído varias veces, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Sí? Y así podemos seguir hasta el versículo 11. Bueno, ahí vemos cómo Dios Padre elabora ese plan desde la eternidad, pero que ese plan se sostiene sobre la base de la obra del Señor Jesús. Así que esto es importante, aunque pues parece básico y un poco reiterativo, porque de aquí parte la verdad de que la salvación es solo por gracia. Si Dios se relaciona con el ser humano bajo términos de pacto, quiere decir que nosotros no tenemos nada que ver ni nada que aportar, sino que Dios es el que condesciende para extendernos su amor. Bueno, la gracia que emana del acuerdo eterno es la única vía en que los hijos de Adán pueden ser salvos. Eso lo leímos ahorita en 2 Timoteo 1:9, ¿sí? Decía que el poder de Dios nos salvó y nos llamó, no conforme a nuestras obras, sino de acuerdo a un propósito. Un propósito que fue ideado en la persona del Señor Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo leímos ahorita, ¿sí? Es un plan que estaba desde la eternidad y que empezó a verse palpable, visible, evidente en el transcurso de la historia. Bueno, veamos el primer punto, unidad orgánica del pacto. Vamos a Tito 1:2. Dice:
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes de los tiempos de los siglos. ¿Ven? Entonces, dense cuenta. Una promesa. Como siempre se ha establecido, el apóstol Pablo le enseñó en Efesios 1:22, la semana pasada lo vimos, hay una promesa. Y basado en esa promesa es que se llevó a cabo el cumplimiento. Y el Evangelio es el cumplimiento de esa promesa. Es la manera de acceder a esa promesa, acceder a ese pacto. Entonces, en ese primer punto que vemos la unidad orgánica del pacto, es una forma como de repasar lo que hemos visto y de confirmar que cuando hablamos, por ejemplo, del pacto con Moisés o del pacto con David o el de Abraham, o cuando hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, no estamos hablando de distintos volúmenes o distintos libros que no tienen que ver uno con otro o que no se conectan, no. Hay unidad orgánica, es decir, hacen parte de un solo tomo. Pasa como la Biblia. La Biblia se ha dicho que es un libro, pero quienes hemos tenido acceso y hemos leído la palabra con reverencia, vemos que no es un libro, son 66 libros, ¿sí? Unificados como en una biblioteca, por eso se llama Biblia. Así pasa con el pacto, son varios, pero están unidos, no son distintos tomos o distintos libros. Bueno, este es un libro sobre esta cosa, este libro sobre esta cosa, no. Bueno, esa es la unidad orgánica, es uno solo. Esto es lo importante de la teología pactual, porque resalta la unidad que existe entre los pactos revelados en la Escritura. Bueno, cuando hablamos de unidad orgánica, estamos diciendo que, bueno, básicamente dos cosas. Primero, que el pacto de gracia no es un solo pacto pensando en, por ejemplo, el pacto de Abraham. Me explico. Entre los 6 pactos que mencioné está el de Abraham, ¿no? El que fue el tercero, el pacto de Abraham. Estaría mal que dijéramos que el pacto con Abraham, que Dios le hizo a Abraham, ¿se acuerdan? Que vete de tu tierra, de tu parentela, que te daré esta tierra, en ti serán benditas las naciones. Bueno, ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Estaría mal que dijéramos que ese es el pacto de gracia. Porque si entendemos que hay unidad orgánica, estamos diciendo que ese pacto es una parte del pacto de gracia, pero no es todo el pacto de gracia. ¿Me hago entender? Lo mismo, estaría mal que redujéramos el pacto de gracia al Nuevo Testamento y dijéramos, el Nuevo Testamento como es el cumplimiento final, entonces ya lo otro no sirve. ¿Sí? No podemos verlo de esa manera. Porque si hablamos de unidad orgánica, estamos diciendo que el Nuevo Testamento se sostiene en las promesas del Antiguo, entonces no pueden separarse. ¿Bien? No está bien que digamos, por ejemplo, que el pacto con Moisés sea el pacto de gracia. Bueno, más bien, lo que deberíamos decir es que los distintos pactos que hay en la Biblia, los 6 que les mencioné, son una unidad, que tienen coherencia, se conectan, son perfectos, el uno depende del otro. El pacto con Moisés dice: la tierra que le prometí a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. O sea, va al pacto de Abraham. Con David, así como le prometió a Moisés que iba a venir un rey, este pacto con David se sostiene el anterior. Y le dijo a los reyes: si tus hijos guardan tus mandamientos, entonces haré que tu reino dure para siempre. ¿Se acuerdan? O sea, se sostiene sobre el de Moisés. Y así sucesivamente, son interdependientes, son unidad orgánica. Solo que ese pacto se va desarrollando poco a poco. No podemos pretender, por ejemplo, con el pacto con Adán o el pacto con Noé, que ese sea todo el pacto de gracia, porque nos quedamos, desde nuestro punto de vista humano, como cojeando. En cambio, cuando unimos todos los pactos, los 6, ya vemos el panorama completo. Esa es la unidad orgánica. Ahora, esto también nos ayuda a no pensar que el pacto, que entre los distintos pactos hayan diferencias que lleven al punto de que digamos que fueron distintas
dispensaciones o distintas épocas. Por ejemplo, estaría mal también que dijéramos que el pacto de Moisés, el pacto mosaico, fue un pacto de obras, y que el pacto con Abraham tenía más gracia, o que el pacto con David tenía más obras que el pacto con Noé. No podemos hacer eso. O sea, si entendemos la unidad orgánica, vamos a ver la gracia en todos los pactos, porque realmente, aunque vemos varios, es uno solo que se va desarrollando progresivamente. ¿Se dan cuenta? Reitero, la unidad del pacto de gracia nos muestra cómo depende un pacto del otro y no nos permite separarlos. Esa es la importancia de la teología pactual. Lamentablemente la lectura neoevangélica sí hace esa separación. Pero bueno, vamos al segundo punto, unidad temática. Bueno, en este primer punto vemos cómo hay una promesa que fue desarrollada en distintos pactos, y que los 6 pactos que aparecen en la Biblia realmente es uno solo que va desarrollándose poco a poco, porque como es la misma promesa, cada pacto va como explicándola más, anticipándola más, mostrándola más claramente, hasta que cuando llega el Nuevo Testamento ya todo es súper claro. ¿Bien? En ese segundo punto vamos a ver que no solamente hay conexión orgánica, o sea, como si se demuestra que están conectados, sino que hay un solo tema, hay un solo propósito en los pactos, en el pacto de gracia. Leamos, por ejemplo, Hebreos 11, a propósito de que estamos estudiando acá. Hebreos 11, 6. Esos son solamente ejemplos. Dice el 6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos al versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. Se puede mirar quiénes son. Habla de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? Dice, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora vamos al 39 y 40. Y todos estos, ya para el versículo 39, ya la lista es más grande, ya se incluye David, Josué, Sansón, Jefté, Barak, Samuel, los profetas. Bueno, todos estos, habiendo obtenido buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa, lo mismo que le pasó a los que mencionamos ahorita, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran perfeccionados sin nosotros. ¿Nota esto, hermano? Debe ser evidente para nosotros que el camino de salvación ha operado y se ha revelado progresivamente en cada época de la historia. Y en todas las épocas de la historia hay algo en común. Todos son salvos por medio de la fe. Es falsa esa idea que dicen, es que como el pacto con Moisés parece de más mandamientos, leyes, estatutos, decretos, ordenanzas, ceremonias, rituales, sacrificios, ofrendas, entonces era por obras. No, siempre ha sido por fe. Por fe. Y aquí lo evidencia. Todos los santos que se mencionan acá en Hebreos 11 son miembros del antiguo pacto, ¿o no? Si creyéramos que antes fue por obras y ahora sí es por gracia, estamos negando esta realidad. Siempre han sido salvos mediante el mismo instrumento, la fe. ¿Y la fe en quién? Cristo. Por ejemplo, miren su Biblia, Juan 8:56. Allá dice que Abraham contempló al Señor Jesús y se gozó, creyó. Es decir, Abraham fue salvo por medio de la fe. Hebreos 11 nos lo mostró. Pero esa fe no fue fe de que simplemente decir que sí,
sí le creo a Dios y ya. No, es la fe que se deposita en Cristo, y así sucesivamente. También anote Romanos 4.1, ahí es un poco más explícito. En adelante, 4.1 en adelante. ¿Sí? Entonces, para ellos, la única diferencia es esta, que en los tiempos antiguos, ellos eran salvos por medio de la fe en alguien que iba a venir, futuro. Nosotros somos salvos por medio de la fe en alguien que ya vino. Esa es la única diferencia, pero siempre ha sido por medio de la fe. Y aquí, por ejemplo, el autor, ¿qué fue lo que dijo ahorita? Dice, para que ellos no fueran perfeccionados en nosotros, porque nosotros fuimos añadidos tanto como lo fueron ellos. Así que eso también refuta la idea de que hay varios pueblos, o que hay dos pueblos. Ellos y nosotros somos salvos por el mismo medio, por el mismo Salvador, unidos bajo el mismo pacto de gracia, beneficiados por la misma salvación. Es el mismo pueblo. Bien, todos los pactos que vimos antes, los 5 anteriores, eran preparatorios, tenían tipologías, símbolos, sombras, figuras, metáforas que apuntaban al 6º pacto, que es el nuevo pacto. ¿Sí? Esto anticipaba lo final. ¿Sí? Así que ¿cuántos propósitos tuvo Dios o tiene Dios? Uno. Solo hay un propósito. Un propósito. No es que con Noé tuvo un propósito, como dices, tuvo otro, y como son distintos propósitos, entonces los medios de salvación son distintos. Esto está mal, es una lectura equivocada, más bien moderna. Leamos Romanos 16:25. Esa sería otra diferencia que podríamos ver entre lo antiguo y lo nuevo. Dice, al que es poderoso para confirmarlos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, pero manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe, al único sabio Dios y a la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí Pablo está diciendo, hay un misterio que estaba oculto desde tiempos antiguos, pero ese misterio ya fue revelado. ¿Cómo? Con el Evangelio. El Evangelio es el misterio oculto de Dios. ¿De qué? De salvar a todas las naciones. ¿Cómo? Dice, para la obediencia de la fe. O sea, no son salvos por la obediencia, sino por la fe, porque por la fe pueden obedecer. ¿Se dan cuenta? Nunca ha sido por obras, y el Evangelio es la cúspide, ya la revelación final de este medio de salvación. Bueno, leamos otro texto, Efesios 3:5. Y ahí está lo importante de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio a veces lo tomamos tan rutinario, tristemente, que se nos olvida, como estudiamos en Pedro, que aún los ángeles quisieran escuchar, que aún los ángeles quisieran tan solo asomarse a mirar, participar, degustar un poquito, porque es que el Evangelio es, hermano, un pacto que ni siquiera benefició a los ángeles, sino solo a nosotros. Efesios 3:5 dice, misterio de Cristo que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Ven? Ese es el papel del Espíritu Santo. Los pactos antiguos anticipaban el nuevo pacto, el pacto de gracia ya consumado en el Evangelio, pero no tenían la claridad suficiente porque hacía falta una cosa: la llegada del Salvador. Cuando llega el Salvador y se inaugura el nuevo pacto,
estos pactos antiguos ya cobran claridad, porque antes tenían asuntos que eran misteriosos: el tabernáculo, las vestiduras sacerdotales, los sacrificios, la dinastía davídica, los profetas, eran cosas oscuras. Pero cuando ya está el Nuevo Testamento, ya hay claridad. Bueno, para terminar les voy a decir dos conclusiones. Primera, en el Antiguo Testamento el pacto de gracia era una esperanza que se mantenía bajo las sombras del misterio. Había esperanza, pero había esperanza en la llegada de una simiente prometida, de un heredero, de un rey, ¿cierto? Pero había misterio porque no se había revelado todavía. Cuando ya se reveló, ¿cómo se reveló? ¿A partir de cuándo se reveló? Cuando llegó Cristo al mundo, cuando también empezó a predicar el Evangelio él mismo, cuando derramó el Espíritu Santo a la iglesia. ¿Y ahora qué hacemos la iglesia? Darle a conocer al mundo ese misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que Dios en su amor condescendió y estableció un pacto, y que ese pacto es la única manera de que los pecadores, hijos de Adán, sean salvos por medio de la fe en ese Salvador que fue provisto, Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje que la iglesia trata, que la iglesia anuncia, con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, desde la promesa dada a Adán y a Eva, ¿se acuerdan que la vimos? Que le dijo a Eva que había una simiente que iba a tener y que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. O sea, a Eva ya se le había anunciado de la llegada de Cristo. Vemos en las profecías, en las tipologías, un montón de textos del Antiguo Testamento que había esa esperanza, esa promesa de la llegada del Salvador. Todas esas cosas apuntaban a la persona y a la obra de Cristo. Así que en ese sentido podemos afirmar que el pacto de gracia fue elaborado desde la caída, y por lo tanto fuera del pacto de gracia no hay salvación. No hay salvación fuera del pacto de gracia. Vuelvo e insisto, el pacto de gracia, ¿cómo se hace uno parte del pacto de gracia? Por medio de la fe. ¿Cómo está la humanidad? Condenada. ¿Por qué? Por el pacto de obras. Como vimos, el pacto de obras era que en Adán todos son pecadores. Nadie puede hallar perfección y agradar a Dios con sus obras, así que están bajo condenación por el pacto con Adán. Entonces tiene que salirse de ese pacto de Adán con su padre Adán, y por medio de la fe ir al pacto de gracia para ahora tener a Cristo como su cabeza. Solamente son salvos los que tienen a Cristo como su cabeza, porque ya no están bajo Adán. Bueno, segunda conclusión. Leamos Hebreos 8:6. Dice: pero ahora Él aquí se refiere a Cristo. Él ha alcanzado un ministerio mucho mejor, por cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, nunca se habría procurado lugar para un segundo pacto. Porque reprendiéndolos, dice, eso está en Jeremías 31 en adelante, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y les seré por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor de ellos. Porque seré misericordioso con sus injusticias,
y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Al decir nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece está próximo a desvanecerse. ¡Wow! La unidad que existe en el pacto de gracia no anula el hecho de que cada pacto particular tuvo sus propias características, sus propias señales, sus propias exigencias, sus propios beneficiarios. Por ejemplo, en el antiguo pacto se incluían a los hijos de los creyentes. Dios le dijo a Abraham: circuncida a tus hijos al 8º día. Y de ahí en adelante todos los israelitas tenían que estar circuncidados, ¿cierto? Pero en el antiguo pacto también se reitera las advertencias. Si tus hijos no guardan, si se apartaran de mí, si rompen el pacto, ¿sí? ¿Qué pasaba? Perdían las bendiciones. O sea, en el antiguo pacto las promesas incluían a los hijos, pero los hijos podían perder las bendiciones, podían perder las promesas. Y muchos de los hijos de Israel se perdieron, porque solamente se mantuvo ¿qué? Un remanente. Ese remanente, ¿cómo se sostuvo? Por medio de la fe, ¿sí? En cambio, el nuevo pacto, ¿qué decía el apóstol en Hebreos? Está establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque es que en el nuevo pacto las bendiciones son eternas, son inmodificables, no se pierden. Nunca pasa que alguien que ahora es parte del nuevo pacto y que tiene a Cristo como cabeza pierda la salvación, o pierda la adopción, pierda el don del Espíritu, pierda, mejor dicho, en el nuevo pacto nadie se pierde. Por eso de ese pasaje, es más, el Nuevo Testamento se establece sobre la certeza de que todos me conocerán. Dice el pasaje, ¿no? Todos me conocerán. Todos los que conocen al Señor son los miembros del nuevo pacto. Por eso no aceptamos el bautismo de infantes. Solamente pueden ser parte del pacto de gracia aquellos que por medio de la fe están bajo la cabeza federal que es Cristo. Por eso rechazamos el bautismo de los creyentes, de los hijos de los creyentes, hasta que los mismos hijos de los creyentes crean. Este pacto, el nuevo pacto, está dirigido a todos los que nacen de nuevo, a todos los que nacen de Dios por medio de la fe, o sea, los creyentes, los que me conocen, aquellos sobre los cuales está escrito en su corazón la ley, aquellos sobre los cuales en la mente está escrita la ley de Dios, aquellos que Dios dice: no me acordaré más de sus rebeliones. Ellos son los miembros del nuevo pacto. Eso no incluye a los hijos de nosotros, hasta que ellos mismos sean creyentes. Y cuando nuestros hijos sean creyentes, espiritualmente son nuestros hermanos, porque vendremos a ser hijos del mismo Padre.